Buenos días a todas, a todos. Gracias por su presencia en esta segunda sesión relativa al Parlamento Abierto. Voy a procurar modular mi voz por dos razones. La primera es porque me encuentro en la Escuela Judicial Electoral y no quiero hacerle demasiado ruido a mis compañeros. Y la segunda, porque tengo un pequeño inconveniente de garganta y entonces tampoco quiero forzar demasiado. Pero lo comento porque si no me escucho, me lo indiquen, ¿no? Si no se escucha bien la voz, entonces indíquenmelo por favor para que hable un poco más fuerte. Ok, me dicen que por ahora todo bien. El día de ayer platicamos algunas cosas relativas al Estado abierto, ¿no? Cuáles son sus componentes y cómo se inserta ahí la idea de Parlamento abierto. Y culminamos hablando un poco de la función parlamentaria, específicamente de la función esta famosa de control que ejerce sobre el Ejecutivo, que desde luego dependiendo de la regla institucional, es decir, dependiendo del sistema de gobierno del que se trata, tendrá o tiene funciones distintas, ¿no? Y algunas críticas a el Parlamento, no como institución, sino a su funcionamiento, y que justamente es ahí donde se inserta esta idea de Parlamento abierto. La idea, pues, es que en la medida que haya un mayor involucramiento ciudadano, no solo la función parlamentaria institucional podrá verse reforzada, sino que, y esto es parte de los principios del Estado abierto en cualquiera de sus componentes, justicia abierta, gobierno abierto y parlamento abierto, tenderá a propiciar mejores condiciones, o por lo menos, bueno, sí, condiciones de posibilidad para que haya diálogos racionales, ¿no? De manera tal que el día de hoy vamos a hablar, obviamente, sí, de algunas vertientes de la democracia deliberativa, de redes sociales como otra de las posibilidades para Parlamento abierto, pero vamos a analizar un par de ejercicios de Parlamento abierto. Uno propiamente que se llevó a cabo con motivo de la reforma eléctrica, como había comentado el día de ayer, y otro que no es propiamente un ejercicio de Parlamento abierto en los términos del Parlamento abierto, valga la redundancia, de la reforma eléctrica, pero que sí nos permite conocer la labor parlamentaria y con ello un mayor escrutinio, un mayor involucramiento como ciudadanas y ciudadanos de la labor parlamentaria, ¿no? Entonces, bueno, eso en términos generales. Ya lo habíamos dicho, lo he insistido quizás, no sé si demasiado, pero bastante por lo menos en ello. La democracia representativa ha estado se ha cuestionado, se cuestiona desde el mismo día en que se creó, digamos, o que apareció, que se inventó, como quieran decir. Ya Rousseau decía sobre la democracia inglesa que el pueblo inglés pensaba que es libre y se engaña, ¿no? Y decía, lo es solamente durante la elección de los miembros del Parlamento, tan pronto como estos son elegidos, vuelve a ser esclavo. No es nada, ¿no? Y esto lo decía en razón de justamente el mandato de la representación, que lo dijimos en su momento, no significa o no se traduce en una obligación para que las parlamentarias o los parlamentarios sigan de manera cabal, digamos, los postulados que los llevaron al cargo, ¿no? Y además la crítica se hace extensiva también a que limitaba, y esa es la idea del Parlamento abierto, quitar ese límite, en algún sentido, limita la actividad de la ciudadanía al acto de votar. Eres libre cuando votas, pero después, dado que las decisiones vinculantes no las tomas tú, entonces pierdes eso, ¿no? Todos los mecanismos de participación apuntan hacia eso, apuntan hacia que haya un mayor control, y no lo digo en términos solo institucionales, ¿no? Que luego eso pasa con ciertas aproximaciones a la democracia que ya critiqué bastante, que todo se piensa en función de controles, que la democracia funciona solo porque hay controles, cosa que no es cierta, ¿no? Y entonces también funciona en otros ámbitos de distintas maneras, pero es verdad que entre mayor involucramiento haya sobre la cosa pública o las cuestiones que atañen a lo público,
habrá mejor calidad de debate, habrá mayor politización de los temas y habrá, por lo tanto, una obligación tanto de las y los ciudadanos como de los distintos órganos de gobierno, pues de dialogar con la ciudadanía respecto de las propuestas de política pública, respecto del contenido de las sentencias, leyes, acciones de gobierno. En fin, también desde otras esferas, no solo Rousseau, han criticado esta idea de la democracia representativa, ¿no? Los defensores de la ciberdemocracia o quienes piensan que la democracia solo es posible si hay identidad entre el pueblo y los órganos políticos decisivos, ¿no? Y la separación, la idea de que lo heterogéneo es una condición igualmente de la democracia y que a veces pareciera que la idea de la representatividad prescinde de esto, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, esta forma de organización política también, al menos desde el plano institucional, ha demostrado ser pues la mejor en el sentido de garantizar la participación de la ciudadanía para legitimar los poderes del Estado y contribuir a una sociedad más desarrollada, que genere mejores condiciones de vida para la ciudadanía. Digo, esto en términos generales, desde luego, una de las grandes críticas es que no lo ha logrado por razones que ya vimos, ¿no? Pero bueno, las crisis de la democracia representativa, sobre todo en Europa, vienen también acompañadas a las críticas al Parlamento y al parlamentarismo. En México tiene su deriva, y en Latinoamérica, que es la crítica a los congresos, que tiene distintas manifestaciones, ¿no? La crítica a la existencia de la representación proporcional. Ayer vimos que sí tiene su problemática en cuanto hace al Senado de la República, no así a los diputados, ¿no? Digo, no es clase estricta de parlamentario y de la importancia del RP, ni es clase de RP, pero bueno, pasa por esas críticas, es lo que decía, ¿no? Y bueno, más allá de todo esto, lo cierto es que a lo largo de la historia ha habido diversos periodos en los que se han ampliado, se han corregido las funciones del Parlamento, ¿no? Ha habido parlamentos de asamblea, parlamentos de gabinete, racionalizados, y estas variables que se han introducido han servido para comprobar que las posibilidades de integración del sistema parlamentario, del Parlamento en el sistema político, son variadas, ¿no? Y por otro lado, como ya adelantaba el día de ayer, la aparición y el desarrollo en los últimos tiempos de las tecnologías de la comunicación y la información han puesto nuevamente en cuestión la utilidad del Parlamento, o como poco, la forma en que desarrollan sus actividades. De esta forma, pareciera que la tecnología de la información o las tecnologías de la información y la comunicación van a producir grandes cambios o podrían producir grandes cambios tanto en la organización como en el funcionamiento del Parlamento y, por lo tanto, en las funciones propiamente parlamentarias, ¿no? Hay quienes son un poco más escépticos, ¿no? En cuanto a, bueno, yo me incluyo, ¿no? Tesis que creen, o sea, premisas, hipótesis que consideran que estos recursos tecnológicos podrían llegar a alterar la esencia misma del sistema y producir representación, que los representantes hablen en nombre del pueblo, es decir, cambiar esa función, que la función representativa se trastoque, digamos, ¿no? Hay que recordar, pues, que esta representación es una ficción política, de acuerdo con la definición de Giovanni Sartori, que sirve para que sociedades complejas, es decir, que tienen muchos integrantes, muchas actividades distintas entre sí, que son variadas además, ¿no? Ya vimos ayer la característica de la ciudadanía democrática, la diferencia, el conflicto, y que además son especializadas las sociedades, ¿no? Nos dedicamos a cosas distintas, con especializaciones diversas, pero entonces de esta forma la representación, sigo haciendo eco de más o menos de las palabras de Giovanni Sartori, permite este sistema que todas y todos los individuos participen en las decisiones comunes sin que tengan que ocupar todo su tiempo o tener conocimiento enciclopédico de las cuestiones públicas, ¿no? Claro, el parlamentarismo, la institución parlamentaria, se podrían ver mejorados, vamos a ver eso, ¿no? Con las tecnologías de la información y la comunicación y las oportunidades que ofrece
mayor y mejor información. Ayer terminamos también con eso. Una característica importante, o bueno, deseable para la ciudadanía es que cuente con mayor información, que sea contrastable, que sea verificable, ¿no? Todo esto que ya saben ustedes que es una condición necesaria. Estoy pensando si suficiente para que haya ciudadanía, que esta ciudadanía en términos amplios, ¿no? Ayer nos preguntaban y hacíamos la crítica necesaria a las definiciones jurídicas de ciudadanía, que desde luego no se agotan en el artículo 35 constitucional, o que haga referencia a ciertos límites jurídicos y que la ciudadanía implica, entre otras cosas, que haya una vinculación con la cosa pública y que esa vinculación sea preferentemente en términos discursivos, de debate y de intercambio de ideas, para lo cual es esencial que haya información. Que esa información sea veraz, como decía, que sea contrastable. Desde luego, esto también implica que la y el ciudadano son capaces de discernir, ¿no? De distinguir los tipos de información. Hago un paréntesis aquí, porque de pronto cuando se habla de ciudadana, ciudadano, pareciera que nos refiriésemos a la individualidad de los sujetos. Y a mí siempre me causa ruido cuando dicen, es que tienes que ser un buen ciudadano. Bueno, o sea, sí, tienes que ser un buen ciudadano y hacer una serie de actividades, pero la ciudadanía es un concepto relacional. Creo que esto ya lo habíamos dicho. Es decir, no puede haber ciudadanía en lo individual. Vaya, yo no puedo ser ciudadano si no interactúo con otras personas. De manera tal que si uno concibe la ciudadanía como un problema individual, en donde yo tengo que resolver, por supuesto que tengo que resolverlo, no estoy diciendo que no, pero no se termina ahí, ni siquiera empieza ahí. Voy con lo de la información, no estoy haciendo una desviación, pero está atada a lo que estamos comentando. No termina ahí el problema de la ciudadanía, ¿no? Con decir, bueno, yo leo el periódico, yo me informo, yo veo, no sé, hago diferentes cosas para tener información verificable, contrastable y además, pues, no sé, me ocupo de distintas maneras de ejercer mis derechos ciudadanos, de participar, etc. Pues es que ahí no termina, porque insisto, si la ciudadanía es un concepto relacional, entonces no solo atañe a, bueno, yo hago mi chamba y los demás, pues ya será problema de ellos, y claro, tú eres, ¿no? Sí, típica frase, por gente como tú no avanza México, ¿no? No es un problema individual, ni el de la ciudadanía, ni el de falta de ciudadanía. Ayer apuntaba, por ejemplo, la compañera Blanca a la cuestión educativa. Y que esos problemas son estructurales, no se acaban con decir, bueno, yo estudio, ¿no? Sino que tienen un carácter, un componente más amplio. Y pasa lo mismo con la información. Uno en su individualidad, una en su individualidad, puede, por razones diversas, tener información suficiente para emitir una opinión. Bueno, ahorita voy al otro problema. Entonces, tienen información suficiente para emitir una opinión fundada. Tienen la información suficiente para no caer en una noticia falsa ni reproducirla. Eso no quiere decir que ese problema no subsista. Eso no quiere decir que ahí termine, porque hay otras personas y que no solo en su individualidad, por eso es a lo que voy, ¿no? El papel de los medios de comunicación, que ayer lo señalaba, me parece que Alfonso, que tienen una responsabilidad social y que no termina entonces con el ciudadano, siempre todo en muchas ideas sobre democracia y sobre el ejercicio de gobierno. Es como el problema del ciudadano, ¿no? No, pues esa bronca ya es tuya, tú tienes que ser buen ciudadano y de ahí parte todo. Pues no es verdad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de, pues entonces, yo no tiro basura. No estoy poniendo como el ejemplo, ¿no? Nada más, o sea, como modelo, ¿no? Simplemente es alguien que afirmara, no, pues yo no tiro basura, yo pago mis impuestos, yo me informo. Eso no va a acabar con el problema de basura, ni de evasión fiscal, ni de desinformación. Y tampoco acaba con que, pues que nos toca a cada quien. Pues no, rebasa a ese ámbito individual. Entonces, esto solo lo digo para que no pensemos que la condición de ciudadanía es individual. Es una relación social, como lo es la democracia, es un concepto relacional, ¿sí? Lo cual significa
que no vamos a resolverlo nosotros. Ciudadano, tenemos una parte, podemos hacer algunas cosas, pero la verdad es que también, y por eso es importante que haya relaciones con los órganos de gobierno, que tampoco son de una sola persona, ¿no? Son problemas que decía involucran a más de un solo individuo y que se resuelven, por lo tanto, como colectividad, lo resolvemos como colectividad. No obstante esto, pues, es importante que como ciudadanas y ciudadanos contemos en lo individual y en lo colectivo con medios de información que sean confiables, con información verificable, contrastable, ¿no? Desde luego, siempre vamos a encontrar vicisitudes ahí, ideologías atravesadas. Iba a decir otra cosa con relación a esto, ¿no? El hecho de que yo tenga una opinión fundada, que tenga información suficiente, verificable, no quiere decir, y esto lo traigo a colación por la idea de la deliberación, no quiere decir que voy a llegar a un resultado cierto, igual y universal en todos los casos. La idea de la democracia deliberativa, y ya lo había comentado, pero vamos a llegar a ello, es justamente que hay argumentos que pueden, por medio de la racionalidad, derrotar a otros. Yo no estoy tan cierto de que sí sea, porque entonces estamos prescindiendo de las posiciones que cada persona ocupa en un espacio social y que estas son diversas, ¿no? Quizás peque en este sentido de marxista, pero es innegable que no tenemos todos ni todas la misma posición, y no solo económica, ¿no? Tenemos distintos intereses en función a todo aquello que nos constituye como ciudadanas y ciudadanos y nuestras relaciones sociales. Bueno, entonces, esto para decir, pues, que la representación, la participación, la deliberación como componentes esenciales de los parlamentos y de la propia ciudadanía democrática son difíciles, digamos, ¿no? Y el llegar a acuerdos, a consensos absolutos, es imposible prácticamente. En la función parlamentaria no vamos a encontrar necesariamente esto. No sé si se acuerdan, a lo mejor recuerdan, había un anuncio que me parecía por demás demagógico, no me acuerdo quién lo hacía exactamente, ¿no? Pero era en un cine, perdón, en los cines se proyectaba mucho, no sé si en otros espacios, la televisión a lo mejor. Entonces iba uno así, estaba con sus palomitas, ¿no? Comiendo, tomando lo que sea, y de repente empezaban los anuncios y había un anuncio que había unos niños, ¿no? Romantizando, por supuesto, ¿no? La cosa, y entonces todos votaban a favor. A favor, a favor, a favor. Pues es que las sociedades no son así. Ni el trabajo parlamentario es así, ¿no? Esta idea de construcción de una agenda común, bueno, sí, está bien, pero siempre tomando en cuenta que hay posiciones, que hay variedad de ellas y que por eso hay principios de mayoría y que por eso hay derrotabilidad de esas mayorías que son reflejo de la voluntad ciudadana y que siempre va a ser imperfecto, ¿no? Los consensos van a ser así. El único consenso en el Parlamento son las reglas, digamos, ¿no? Que no son prescindibles. Es decir, son importantes, son fundamentales. El resultado sí puede ser impredecible y sí puede disgustar a algunos, pero se apega con esas reglas que son el fundamento de la convivencia. Entonces, no necesariamente los acuerdos tienen que ser unánimes, porque eso, insisto, no solo es imposible, sino inclusive es indeseable. Yo no quiero que a mí me podrá gustar o disgustar alguna reforma, alguna adición, alguna abrogación, alguna ley, pero a mí no me gustaría que todo el mundo votara en el mismo sentido, todo el tiempo. A veces habrá un poco más de acuerdo con relación a algunos temas, pero eso significaría para mí que estamos prescindiendo del debate y estamos prescindiendo del conflicto. Y eso para mí es un componente esencial de la democracia, el debate y el conflicto, la idea de que hay posiciones encontradas. Y ahorita voy a ligar todo esto con lo que decía, pero entonces pensamos en el Parlamento pues como un espacio de deliberación en donde no necesariamente se van a llegar a acuerdos unánimes, va a haber intercambios de ideas, obviamente, y también en la ciudadanía cuando participe va a intercambiar, vamos a participar a partir del intercambio de ideas, a partir de la información, pero aún leyendo el mismo artículo, aún leyendo el mismo libro, aún leyendo y estudiando el mismo posgrado, lo que ustedes crean que forma a un ciudadano crítico, consciente, no va a llegar al mismo resultado, ¿no? Hicimos esta crítica, nada más lo digo ya como paréntesis, sobre el derecho, ¿no? Que de repente pareciera que hay quienes sostendrían, o la formulación pareciera esta, ¿no?
que se trata de una formulación matemática donde hay un resultado cierto y comprobable en todos los casos, y no es cierto. Bueno, pues esto se viene también acá y vamos a seguir hablando de esto como una parte fundamental de la democracia, ¿no? No pensar que porque no haya un consenso absoluto, porque no haya un acuerdo, es más, porque haya polarización, no hay democracia, hay conflicto y la democracia es conflictiva y tenemos que aceptar esos términos, ¿no? Sin que con ello se desborde, pues, en todo caso. Bueno, esto para decir, pues, de la información, la ciudadanía, la deliberación. No nos va a llevar a un resultado siempre que sea el mismo y no podemos, ni es deseable, desde mi perspectiva, prescindir del conflicto que es inherente a la pluralidad social, que no nada más es somos diferentes porque medimos distinto en estatura o porque tenemos un color de piel diferente o porque pertenecemos a culturas distintas. Somos distintos por muchas razones, ¿no? Posición económica, posición social, por cómo me significo como persona, y entonces todo eso va a generar ciertas tensiones. Claro, sí hay una premisa fundamental, y lo dijimos ayer, que es la aceptación de esas diferencias, no la tolerancia, la aceptación de esas diferencias, lo cual no quiere decir que vamos a llegar, insisto, al mismo resultado, pero sí que vamos a aceptar unas ciertas condiciones de debate y el resultado de ese debate que finalmente será una regla de mayoría. Esa regla de mayoría, esto lo digo porque se atraviesa el Parlamento con el Poder Judicial, sí puede ser modificada cuando trastoca los valores constitucionales, y ahí está este poder contramayoritario del Poder Judicial. No viene al caso, solo lo comento por esta cuestión del Parlamento como órgano de representación y de deliberación, en donde se insertaría la ciudadanía, y ahorita lo vamos a ver, con relación a las tecnologías de la información y la comunicación. Y yo decía además, no solo las tecnologías como este componente de los estados y la justicia abierta, perdón, de los gobiernos y la justicia abierta, en donde uno puede acceder a las páginas de internet. Vamos a hacer el ejercicio, acceder a las páginas de internet y ver cuál es la labor parlamentaria, quiénes componen qué comisión, cuántas iniciativas han presentado, qué se ha discutido. Por ejemplo, ahorita yo entré a la página del Senado y encontré la minuta de la ley, esta polémica ley, las reformas a la ley minera, ¿no? Con esto del litio, no me meto en polémica, solo lo menciono porque pues estaba parte de preparar la clase, ¿no? En la mañana era revisar algún material y me encontré con la minuta, ¿no? Los artículos que se pueden reformar. Eso únicamente para decir, es una de las vertientes de los estados abiertos y del propio Parlamento abierto. Uno pueda, a través de la conexión a internet, eso lo mencionamos ayer, acceder a la información, parte de esta idea del ciudadano informado, ciudadana informada, ¿no? Entonces, bueno, encontré esta minuta, ¿no? Eso por un lado. Pero decía, hay otras posibilidades. Vamos a ver el ejercicio formal de Parlamento abierto con motivo de la reforma eléctrica. De manera muy general, ¿no? No me voy a meter otra vez en el contenido de la polémica, pero hay otra vertiente, que es el de las redes sociales, para cuestiones deliberativas, para cuestiones de espacio público, y que se dio, lo comentamos ayer con la compañera Blanca, que también intervino en ese sentido, de cómo pues resultó novedoso, y yo creo que bueno, en términos democráticos, el debate que se dio. Supongo que en otros espacios yo lo seguí en redes sociales en torno a esta reforma constitucional, y que había posiciones y que había deliberación, y desde luego había pues otras, se había desbordado en algún sentido, como tampoco es inusual, se desbordó en la Cámara de Diputados, que no se desbordara en redes sociales, pues sería imposible, ¿no? Pero bueno, entonces las redes sociales ofrecen una posibilidad también adicional a los ejercicios de Parlamento abierto, pero quiero poner el énfasis ahí, ¿no? Entonces, bueno, es común referirse a las redes sociales para designar un espacio virtual donde sucede un importante número de interacciones de distinto tipo, ¿no? Hay que acotar, cuando decimos redes sociales, no circunscribirlo a las redes sociales virtuales, ¿no? Hay redes sociales en sentido amplio, que son estructuras producidas por relaciones sociales entre individuos o grupos que transmiten información, producen vínculos y ejercen influencia entre los actores sociales que participan. Las redes sociales son puntos de conexión entre personas o colectivos, y su finalidad primordial es la comunicación, de tal forma que redes sociales como tal
son tan antiguas como los orígenes de la humanidad, o por lo menos de la civilización. No, quizás más allá de la civilización. Hay autores que exponen que un usuario de redes sociales virtuales tiene un contacto permanente, más o menos relativamente estable, con alrededor de 100 personas, y que a estas se pueden sumar o sustraer otras, ¿no? Entonces, el intercambio entre dos personas potencialmente supone un segundo nivel de comunicación. O sea, dos personas que tienen en sus redes, suponiendo, aquí claro, es un cálculo, es una aproximación, suponiendo que en este intercambio esas 100 con las que intercambia una o uno y otra sean distintas, ¿no? Si son las niñas, si son 50, bueno, entonces ahí reducimos el número. Pero bueno, suponiendo pues que hubiera este intercambio entre 100 personas y una y otra 100 con otra y estos empiezan a intercambiar, en un segundo nivel de comunicación esto aumenta a 10,000, ¿no? 100%. La red de contactos. En un sexto nivel, o sea, si vamos de 10,000 y los otros 10,000 y así sucesivamente, se podría llegar a 1 billón de personas. Y de esta manera se puede establecer contacto con cualquier persona en el mundo. Esto es interesante. Hay cálculos matemáticos que dicen que justamente siempre estamos algo así como a 6 contactos personales de llegar a cualquier persona en el mundo. Si ustedes piensen en cualquier persona que conozcan o no de la vida pública, sería relativamente, o sea, no estoy diciendo que uno lo pueda conocer personalmente, sino que puede establecer un nodo que nos lleve a, bueno, sí puedo llegar, o sea, sí estoy 6 personas alejado por esta persona que conozco, que a su vez conoce a este, que a su vez conoce a este, que a su vez conoce a este, ¿no? Bueno, entonces, la integración de nuevos nodos surge a partir de la posibilidad de establecer canales y códigos de comunicación comunes. Y desde luego el componente tecnológico permite algún grado de anonimidad, está la parte fea, ¿no? A veces en las interacciones, contactos sincrónicos, anacrónicos, distintos grados de seguridad y de inseguridad. Pero bueno, este nuevo tipo, relativamente nuevo, tipo de relaciones sociales produce otros tipos de conflicto, ¿no? De tal manera que se transforman las maneras posibles de construir comunidades políticas. Ahorita vuelvo a eso, pero es la premisa, ¿no? Nada más que me detengo un poquito en las redes sociales. Pero la premisa es que podría esto convertirse en una herramienta para fortalecer los ejercicios del Parlamento abierto, las redes sociales, sus posibilidades de intercambio. Entonces, pues, las posibilidades casi infinitas de comunicación e interacción han supuesto, por un lado, la especialización en contenidos, ¿no? En códigos compartidos en las redes. Y hay distintos tipos de redes sociales virtuales, ¿no? Que más o menos se pueden clasificar en redes profesionales, generales y especializadas, ¿no? Entendemos por las primeras aquellas plataformas en donde se establecen contactos para actividades productivas y laborales, ¿no? Espacios donde las interacciones tienen como fin específico crear redes para seleccionar y reclutar personal. Las redes generalistas abarcan un público más amplio, ¿no? Tienen diversos intereses y su finalidad puede ser compartir información, integrarse en torno a intereses comunes y en buena medida participar en asuntos públicos. Y las redes especializadas tienen como característica pues, que están enfocadas en actividades sociales o económicas específicas, ¿no? Hay usuarios que comparten intereses, aficiones, etc. Desde luego, es la propia naturaleza de las redes sociales generalizadas lo que las convierte en una arena propicia para la discusión de cuestiones políticas. Las posibilidades de comunicación, la velocidad, en que se transmiten información y las ideas, hacen de estas redes sociales virtuales canales altamente eficientes para la organización. De esta forma, pues, este tipo de redes hace que diversos actores políticos relevantes, partidos, asociaciones, comunicadores, instituciones, participen también como generadores y propulsores de información de diverso tipo. Como dijimos en párrafos anteriores, bueno, como dije yo, es un espacio para la construcción de nuevas comunidades políticas, ¿no? De mayor impacto. Perdón, es que esta parte la tengo en mi apunte y lo estaba leyendo, ¿no? Bueno, la popularidad, la gran cantidad de usuarios con que cuentan las plataformas como Facebook, YouTube, Twitter, han hecho que las campañas
políticas hayan centrado su atención en las redes sociales virtuales, ¿no? O sea, se transforman pues los contenidos, las estrategias para influir en la toma de decisiones colectivas. Esto, claro, supone problemáticas, ¿no? Supone que haya este fenómeno de las noticias falsas, que se replican, ¿no? De pronto hay quienes... Esta es una parte importante, lo voy a hacer un énfasis, porque de pronto uno tiende a pensar que basta la educación académica para no caer en noticias falsas, ¿no? Como si estuviera blindado una persona que tiene un doctorado de caer en noticias falsas. Eso es un problema porque de pronto en momentos de alta volatilidad política, de alta volatilidad ideológica, vamos a decir, o de alta politización. Es que a mí no me gusta decir politización y polarización porque eso se asocia como si fuera malo y a mí no me parece que sea malo. Pero bueno, en términos de alta tensión ideológico-política, hay cierta proclividad de algunos actores, actrices políticas a caer en información que solo refrenda su posición y de pronto es información que es falsa, ¿no? Sin decir nombres, ha habido personas públicas, académicas, académicos, que han replicado noticias falsas simple y sencillamente porque corroboraban algo o parecían corroborar algo que ellas o ellos tenían como una premisa con tal de establecer una posición, ¿no? Entonces no pensemos, ¿no?, que solo la educación, que solo los grados académicos nos hacen impermeables a caer en la información falsa. Entonces sí hay que tener cuidado en los momentos electorales, en los momentos políticos de tensión con esta parte, ¿no? Pero bueno, el chiste pues es que se transforman los contenidos, las estrategias para influir en la toma de decisiones colectivas y que no son discursos homogéneos, ¿no? Hay asimetrías, desde luego, entre los actores que participan, por eso decía, personas que pueden tener una mayor resonancia en su discurso, en su penetración. No es lo mismo yo, que tendré algunos seguidores, alguien que tenga 20,000 o 50,000 seguidores, ¿no? En fin, el chiste es que hay 3 teorías que explican la relación entre la política, el cambio político, y las redes sociales virtuales. Hay una teoría optimista, ¿no?, inspirada en estos movimientos de la primavera árabe o en otros, que considera que las redes sociales son canales que aumentan la participación, el interés público, la organización, y entonces son herramientas importantes catalizadoras del cambio social y político. Hay una teoría, desde luego, rival, pesimista, ¿no? Teoría pesimista del refuerzo, que dice, en cambio, que Internet únicamente sirve para reforzar las estructuras de poder anteriores, que los patrones de participación política, los grupos marginados, no se benefician por la expansión de redes sociales. Es un desafío, por cierto, ¿eh? Con todo esto que estamos viendo de Estado abierto, gobierno abierto, parlamento abierto y referido a las tecnologías de la información y la comunicación, lo cierto es que el acceso a Internet es desigual, ¿no? De manera tal que desde ciertas posiciones urbanas sería muy fácil hablar de cómo esto democratiza, pero pues habrá que preguntarse si en la Sierra de Guerrero, por ejemplo, es igual, y desde luego que no es así, ¿no? No tienen luego, desafortunadamente, baños en las escuelas, pues mucho menos una conexión a Internet estable, y tienen otras necesidades y otras prioridades. Bueno, entonces, efectivamente, sí hay asimetrías que no se acaban simplemente por decir, pues hay tecnologías de información y la comunicación, cualquiera puede tener Facebook o Twitter, pues sí, cualquiera que viva en un centro urbano y que tenga una conexión a Internet, que tampoco es algo que sea económicamente viable para mucha gente, ¿no? En fin, la tercera teoría, que es la del escepticismo, apunta a la contingencia, ¿no? Y entonces lo que postula que lo que se discute en las redes sociales, sus consecuencias negativas y positivas, no están establecidas de antemano. O sea, Internet no facilita, no destruye, la participación ciudadana, refleja la política de siempre. Entonces, puede hacer más accesible la información, aunque no necesariamente quiere decir que haya mejores niveles de participación ni un mejor diálogo. Desde mi punto de vista, es esta teoría escéptica la que ofrece ventajas con relación a las otras dos, ¿no? Porque efectivamente los espacios de socialización se construyen a partir de la participación de la ciudadanía, ¿no? Sus interacciones, sus conflictos, la manera en que se resuelven. O sea, las redes sociales son solo una condición de posibilidad, eso es importante,
para el diálogo, para la organización y el conflicto, ¿no? El rumbo que tome cada uno, en buena medida, depende de diversos factores más contingentes, ¿no? Por eso decía, momentos políticos álgidos dificultan, ¿no? Solidez democrática, desde luego, estructuras comunicacionales y coyunturas específicas. Ahora, como estos espacios no tienen regulación o tienen una regulación relativamente laxa, y claro, no son espacios públicos, en el sentido de que pertenecen a privados y que los privados tienen sus intereses, y que esos intereses son vender, y nos podríamos, no es el espacio para hacerlo, pero nos podemos meter con los algoritmos, y que eso puede generar dificultades para la democracia. Ya en otro espacio platicaremos de eso. Pero bueno, el chiste pues es que como no hay una regulación, pues hay intercambios políticos a partir de los cuales las autoridades electorales pueden intervenir, ¿no? Autoridades que regulan el intercambio de ideas, sancionan a quienes infrinjan la norma y promueven intercambio de ideas y de deliberación, perdón. Entonces, pues, con esta teoría escéptica, también se puede señalar la importancia del papel que juegan las autoridades, las instituciones democráticas, en la construcción de, por lo menos, condiciones de posibilidad, como decía, de la esfera pública, ¿no? Y con ello, debate racional, fundamentos de la democracia deliberativa, como había dicho, según los planteamientos de Habermas, ¿no? Con las críticas que ya mencioné de esto. Entonces, pues, el surgimiento de nuevas formas de participación política, así como de la renovación del concepto de espacio público, trae consigo una redefinición de la relación, esto lo dije desde ayer, ¿no? Es una de las premisas, la idea de la redefinición de ciudadanía, no solo la definición jurídica, ¿no? Esa es una parte importante, porque ayer venía la crítica de es que no solo es jurídico, y desde luego es una relación que tiene que ver con la socialización. Y si entendemos la ciudadanía democrática en los términos no solo jurídicos de la capacidad de votar, de la capacidad de participar, sino en los términos de debatir, intercambiar ideas, siempre dentro de los márgenes de la democracia, y que ya dijimos, la aceptación de la otredad, etcétera. Entonces, ahí vemos, ¿no? Relaciones entre ciudadanía, organizaciones políticas y autoridades de la manera más horizontal posible, es decir, que haya canales de diálogo, que haya intercambio de ideas, aún si no estamos de acuerdo con el resultado, ¿no? No quiere decir que, bueno, ya me convenciste, puede suceder, pero puede también no ser así. En fin, en el caso de las autoridades, pues, en especial las electorales, pues procurarán que la ciudadanía cuente con información adecuada para que participe, para que se forme opiniones informadas que les permita involucrarse en la toma de decisiones colectivas, ¿no? Entonces, bueno, las redes sociales pueden ser una variante del espacio público, ¿no? Desde luego, es difícil sostenerlo en términos estrictos porque, ya lo dije, sus dueños son privados. Y los privados normalmente o muchas veces tienen intereses distintos al interés público, ¿no? O sea, no es de interés público que se consuman muchas cosas, porque consumen recursos y los recursos suponen devastación del medio ambiente, etcétera, ¿no? No es de interés público, pero sí puede ser de interés privado. No es de interés privado necesariamente un resultado democrático en los términos amplios, ¿no? De reflexión ciudadana, un voto informado. Es de interés privado, puede ser que gane una determinada plataforma política que apoye ciertos intereses. Pero entonces ahí vemos choques, ¿no? Esto solo para decir que es discutible, pues, que se pueda tratar de espacios públicos, porque normalmente Habermas, volviendo a él, define a los espacios públicos, a territorios de nuestra vida social, donde se puede formar algo así como opinión pública, ¿no? Y que tienen acceso todas y todos los ciudadanos. O sea, una parte del espacio público se construye con cada conversación entre individuos cuando abandonamos nuestra vida privada y nos interesamos por cosas comunes, por cosas públicas, ¿no? Y en ese momento nos comportamos no como comerciantes, no como profesionales que dirimen asuntos privados, tampoco como personas jurídicas, ¿no? Que se someten a códigos legales de burocracia estatal, sino que como ciudadanos nos comportamos como público cuando y solo cuando, sin que haya una obligación, o sea, bajo la garantía de la libre reunión, puedan expresar su opinión sobre asuntos de interés común. Dentro de un público amplio, ¿no? Y esa comunicación necesita de medios determinados que permitan su conocimiento como salida pública. Periódicos, revistas, radio, televisión,
conforman el espacio público. Y claro, ninguno de estos tampoco es ajeno a intereses de otro tipo, ¿no? Y además, en su momento, periódicos, revistas, radio y televisión, pues estaba reservada a ciertas personas, ¿no? Que eran los portadores de la opinión pública, los formadores de opinión pública, ¿no? Entonces, así como de las redes sociales se puede disputar el carácter público, pues también en los medios de comunicación en general, ¿no? Suponen, eso sí, las redes sociales, renuncias a la privacidad, cesiones de derechos, pero no obstante tienen un efecto más o menos igualador, ¿no? Porque las personas que quieran participar en una conversación tienen las mismas posibilidades de intervenir. Claro, eso no quiere decir que todas tengamos el mismo alcance, ¿no? O sea, hay diferencias entre los emisores y los receptores de mensajes, los sujetos pasivos, ¿no? Que es la mayoría de las y los ciudadanos. Como se trata de un espacio virtual sin reglas discursivas rígidas para el intercambio, a diferencia de los parlamentos, y ahorita vamos a eso, las actrices, los actores políticos pueden ser cuestionados, pueden ser interpelados, hasta insultados, ¿no? Por ciudadanas, ciudadanos, colectivos contrarios. Y entonces, de esta forma, se torna en una especie de espacio público con condiciones generales para el intercambio de argumentos, se puede acceder a la información, disputar el contenido, alcances, expectativas en torno a las cuestiones de interés común, ¿no? Por el lado de los actores que se disputan el poder político, también pueden ser canales de difusión de las plataformas electorales, de sus diferencias con el gobierno en turno, si las hay, y en general, lugares en donde se puede, o espacios, en donde se puede consolidar su propuesta política. Esto, en principio, genera interés por dialogar con la ciudadanía, en principio. Escuchar inquietudes y tomarlas en cuenta, sin dejar de considerar, pues, que los partidos políticos participan en la esfera pública de conformidad con ciertos intereses y finalidades, que son acceder al poder público, ¿no? Y las autoridades, para las autoridades, pues las redes sociales son una posibilidad para cumplir con el mandato constitucional de acceso a la información y establecer canales de diálogo con la ciudadanía. Y aquí es donde se inserta la idea de los estados y gobiernos abiertos, ¿no? Los parlamentos abiertos. Decía, ahorita vamos a ver el ejercicio formal de lo que significa, ¿no? Foros de discusión, en donde se abre a la ciudadanía para que se inscriba, que se registre y participe, ¿no? Pero hay un componente adicional que puede, es una propuesta. Yo no puedo decir que sea mía, ¿no? Porque según uno luego tiene ideas, sí, qué buena idea, y resulta que ya hay miles que pues, uno no es tan original, ¿no? No descubres el agua tibia, ¿no? Entonces seguramente ya habrá quien lo ha trabajado y quien lo ha publicado inclusive, pero el chiste pues es que en los parlamentos abiertos o la figura de parlamento abierto podría expandirse con el uso de redes sociales. Lo vimos en el debate de la reforma eléctrica. Voy ahorita a prescindir del ejercicio formal de parlamento abierto para exponer esta cuestión de las redes sociales. Las redes sociales son un espacio de deliberación. Sus alcances son variados. Ustedes han visto, todos hemos visto, cómo de pronto hay funcionarios y funcionarios que se meten en problemas por hacer uso indebido, no sé si indebido, pero digamos por expresarse en redes sociales, ¿no? Y que esto ha tenido distintas consecuencias. Pero también tiene consecuencias para el debate. Hemos visto también cómo distintos actores, actrices políticas debaten en Twitter. Yo no me importa mucho ahorita la calidad del debate, si es buena, si es mala, si se insultan, sino simple y sencillamente que son espacios en donde hay condiciones, por lo menos para deliberar. Ya que no lo hagan, eso es otra cosa, ¿no? Pero las condiciones están dadas. De manera tal que un ejercicio que me parece que podría ser interesante y que involucraría más a la ciudadanía sería mediante el uso de redes sociales. Entonces, vamos al ejemplo, no de la reforma energética, de cualquier reforma que ustedes consideren, que ustedes digan. Claro, siempre los mecanismos de participación ciudadana tienen un candado, vamos a decirlo así, que no son todos los asuntos, solo son los asuntos que se consideran relevantes. ¿Y quién los considera relevantes? El poder público, ¿no? O sea, ¿qué asuntos se someten a consulta popular? Pues los asuntos que consideren relevantes y podríamos ahí hacer ajustes a la legislación y bueno, la ciudadanía podría pedir, ¿no? Pero bueno, hay asuntos que están vedados, artículo igual 35 constitucional, que dice no podrán ser sujetos de consulta popular y un catálogo de cosas que a mí me parece que es excesivo porque pues ya mejor no consulten nada, ¿no? Pero bueno, esa es mi posición. El chiste pues es que
vamos a encontrar ese candado, aún en estos ejercicios a los que me voy a referir. No va a ser todo, y además nadie podría hacerlo, ¿no? O sea, el decreto que reforma la ley de, no sé, que a lo mejor ni me va a interesar, ni sabía que había esa ley de desarrollo o lo que sea, y que su contenido en realidad no me interesa mucho. Pero hay reformas que por su naturaleza sí pueden modificar, aunque en general todos lo modifiquen, pero que puedan resultar atractivas para la ciudadanía y que puedan ser motivo de discusión. Con las redes sociales, ¿qué puede suceder? Ya habíamos dicho en el Parlamento cómo funciona, se entrega la iniciativa, en la Junta de Coordinación Política se decide a qué comisión se turna la comisión correspondiente y ahí se hace un ejercicio de deliberación y en ese ejercicio de deliberación se decide por votos si pasa o no al Pleno para su discusión, se elabora el dictamen correspondiente y pasa al Pleno para ser votada en lo general y en lo particular. Pues entonces las redes sociales, ustedes, nosotros, hemos visto cómo funcionan esta cosa, los hashtags, ¿no? Bueno, pensemos que nos pudiésemos insertar en esa discusión legislativa. Claro, no, bueno, entonces, en la discusión legislativa, vamos a suponer, habría un espacio para que la ciudadanía opinara. No directamente, ¿no? Imagínense, sí, una reunión por Zoom que tiene sus límites, y si hubieran inscrito 50,000 personas. Pues la red no lo va a aguantar, por un lado. Después, pues no va a haber tiempo, todo el mundo va a querer opinar, 50,000 opiniones, pues si la discusión de la reforma eléctrica terminó por ahí de las 11:40 de la noche, y eso que empezó relativamente temprano el domingo, pues con la participación de la ciudadanía, ahorita seguiría, ¿no? Entonces, ¿qué sí se puede hacer? Con el uso de las redes sociales virtuales. Pues los famosos hashtags, ¿no? Nos pueden ayudar a establecer matrices discursivas, que sí pueden filtrarse por medio de algoritmos, ¿no? Entonces, espacio, digamos, 10 minutos, 15 minutos, se abre en Twitter la deliberación para la ciudadanía de las, por decir, son 11:52 de la mañana a las 12 del día, 8 minutos. Y entonces, ahí podría, ¿no? La ciudadanía se proyecta en la pantalla correspondiente, en Twitter hay tantas personas que con el hashtag tal o con, y se puede filtrar, insisto, por matrices discursivas de una cosa o de otra, que tampoco es tan variado, ¿no? Las opiniones normalmente están a favor o en contra y las razones son más o menos similares. Y entonces, de esa forma, yo no sé si numéricamente, ¿no? O sea, que numéricamente diga, bueno, pues entonces también ahí hay una participación directa, hay una influencia en el resultado, pero sí decir, ok, la ciudadanía opina esto. La votación final podrá seguir quedando a cargo, como sucede con el propio ejercicio de Parlamento abierto formal, podrá seguir quedando a cargo del órgano de representación. No estamos prescindiendo de él, ¿no? Porque si no, pues entonces que ellos deciden, ¿no? Que la ciudadanía decida por Twitter y nosotros ya no hacemos nada. Sino simple y sencillamente en la discusión se puede incorporar. Insisto, puede no tener resultados materiales cuantitativos en que haya o no un número de votos, pero sí puede influir, ¿no? En el ánimo y las razones pueden ser variadas y esas no me voy a meter, ¿no? Por los cuales el ánimo ciudadano puede influir en la propia decisión del órgano parlamentario de votar o no una determinada cosa, de tomar en cuenta algunas razones o en todo caso de responder. La mayoría de la ciudadanía opina esto. Y pareciera, vamos a suponer que hay una divergencia, la mayoría de la ciudadanía opina una cosa, pero la mayoría del Congreso opina otra, ¿no? Vamos ahorita a dejar de lado las reglas de mayorías simples y mayorías absolutas y mayorías calificadas, ¿no? Bueno, que aquí solo pueden ser absolutas y calificadas. Simple y sencillamente hay una mayoría de ciudadanos, cuantitativamente, que está en contra de lo que opinaría la mayoría de las y los diputados. Vamos a suponer que es una mayoría, sí, mayoría absoluta, ¿no? De más del 50%. Eso tal vez obligaría a la o el legislador, o las legisladoras, o a los coordinadores de los grupos parlamentarios a responder a esa ciudadanía, ¿no? Y decir, a ver, hay una divergencia, pero esto es así, es algo. Yo no estoy diciendo que lo vayan a convencer a la ciudadanía, puede refrendar y la posición de pues sigue siendo la mayoría de la ciudadanía que está en contra y van a votar en contra de la mayoría de la ciudadanía. Pero hay un diálogo, hay una explicación, hay una canalización de unas ciertas demandas, ¿no? Entonces, me parece que es una
posibilidad que podría explorarse para ejercicios de parlamento abierto en donde se haga uso, ¿no? Facebook, Twitter, no sé, e insisto, las tecnologías lo permiten, ¿no? Se permite que se filtren contenidos, obviamente que se filtre contenido que sea ofensivo, ese no importa, ese no interesa, ¿no? Habría que tener los mecanismos de seguridad adecuados porque yo sé que luego los hashtags pueden utilizarse para inflar algunos números, ¿no? Quizás habría que hacer un registro previo, ¿no? El día tal va a ser la discusión y entonces los usuarios de Twitter se van a registrar con su cuenta, pero eso se hace, digamos, los votos, el voto en el extranjero, pues tiene unas modalidades que permite verificar cierta seguridad. Entonces, a lo que voy es que las tecnologías permitirían que en un momento dado nos pudiésemos insertar como ciudadanos y ciudadanos en la discusión. Insisto, no quiere decir que materialmente el resultado sea que la ciudadanía es la que legisló, pero hay una posibilidad para que haya un mayor y mejor diálogo, ¿no? Bueno, eso con relación a las redes sociales, que era la propuesta que me interesaba. Voy a presentarles aquí, primero, primero, un acercamiento a espérenme porque no me aparece aquí, lo de la reforma eléctrica, ¿no? Esto es solamente ejemplificativo, ¿no? O sea, ejercicios de parlamento abierto, porque ahorita vamos a ver algunas organizaciones que promueven el parlamento abierto, lo cual está muy bien, pero ¿cómo se materializa? Indíquenme, por favor, si se ve, porque voy a estar moviendo aquí la pantalla, ¿no? Voy a estar viendo que resúmenes de los foros, presentación. Entonces, ahorita yo estoy viendo la pantalla del Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados y voy a mover las pestañas y quiero saber si ustedes también están viendo. Bueno, creo que sí, ¿no? Entonces, bueno, aquí, son entonces, el ejercicio formal de Parlamento Abierto supone, bueno, sí, supone, primero, vamos por orden, que hay una solicitud de registro, ¿sí? Aquí digo, si yo me intento registrar, me va a decir que ya no, porque ya acabó. Pero entonces, en primera instancia, una persona, cualquiera, yo, ustedes, pues aquí, ¿no? Puede participar del debate, ¿sí? Y luego, aquí vamos a ver que hubo una serie de foros. Llegamos a la reforma de 2003, o sea, un marco histórico, ¿no? Y aquí están las distintas presentaciones. Y vamos a ver qué nos abre, ¿no? Aquí está, ¿no? Obviamente, esto no quiere decir que haya participado toda la ciudadanía lo puede seguir, puede dialogar, algunos sí se podrán haber inscrito, ¿no? Aquí podemos ver los videos, ¿no? De participación, ¿sí? Y todas estas, ¿no? Aquí está la versión estenográfica, que pueden leerla toda completa. Y lo mismo, ¿no? Foro 2, foro 3, ¿sí? Aquí lo importante es, gente que lo puede seguir en esto de la solicitud de registro, yo sigo los foros, pero los foros también son apertura a ciudadanía, digamos, ciudadanía, a personas, pues, que estaban interesadas, en su mayoría seguramente habrán sido especialistas, funcionarios, etcétera, que van dando cauce a ese debate, pero de cara al público, ¿no? Van explicando y obviamente ahí seguramente hubo tensiones y se hicieron evidentes con relación a por qué sí, por qué no, cuáles eran las propuestas, este marco histórico, etcétera, ¿no? Este intercambio de ideas en los que no necesariamente quiere decir que yo participe, ¿no? Pido la mano, oye, yo digo que a mí me gusta por esto y por esto, sino que se hacen estas presentaciones en donde más o menos se va explicando cuál es el contenido, no solo de la reforma, sino histórico, etcétera, ¿no? Y claro, habrá otras organizaciones, habrá otras personas que sí podrán inscribirse, ¿no? En su calidad de expertos, lo que sea. Bueno, eso. Aquí están perdón, estaban los foros. ¿Por qué lo quité? Entonces vamos a los foros. Perdón, lo había quitado. Pero vemos aquí, ¿no? Fechas específicas en las cuales la ciudadanía pudo haber participado. Se puede seguir, ¿no? Se puede, inclusive, ahorita ya se votó, pero son también canales de información. O sea, no nada más es,
ahorita vamos a ver la página de diputados, ¿no? Descargué la iniciativa y ya la leí. Por aquí no sé si vieron cuando iba a compartir la pantalla, estaba la minuta esta que les decía de la ley de minería. Entonces, no es nada más el contenido de esto, ¿no? Sino antecedentes históricos, todo esto, ¿no? Vean, de todo esto se trató, por eso fueron tantos días. Aquí dice, obviamente, bueno, el debate fue en el canal del Congreso, lo podemos seguir. Si hacemos eco de esta idea de redes sociales, pues también en estos foros podría haber una participación a quien le interesara, ¿no? Y abrimos la participación, supongamos que estamos en el foro, ¿no? Abrimos la participación a la ciudadanía mediante el hashtag tal, obviamente con una solicitud previa de registro. Eso yo de tecnología no sé mucho, pero pues quienes sí saben lo podrán hacer, ¿no? Podrán saber filtrar esto. Entonces, luego, igualmente, aquí cuestiones relativas a, y son temas de interés público, ¿no? No todos los temas, otra vez, el Parlamento abierto no supone que todos los temas vayan a ser analizados así. Hay ciertos temas que por sus características, por su importancia, por su relevancia, tienen estos componentes, ¿no? Igualmente aquí, foros distintos, ya ahí vemos viendo las fechas, los objetivos, los resultados, primero de una reforma antecedente, a la que esta propuesta además se oponía, pero habrá quienes decían por qué estuvo bien la reforma, cuáles fueron sus fallas, etcétera, ¿no? Luego, igualmente esta otra parte, ¿no? O sea, aquí lo que me interesa es el ejercicio como tal del Parlamento abierto, ¿no? Y que lo podemos seguir, o sea, podemos ver, por ejemplo, vamos a descargar la estenográfica, no lo voy a leer, ¿no? Entonces aquí hay moderadores, ¿no? La persona que es un comunicador, y entonces, aquí, ¿no? Cápsulas informativas, está moderado por una persona, y miren, aquí hay una ciudadana, ¿no? Otro ciudadano. A mí la cosa, pero esto es importante, ¿no? Porque dice, ella tiene una posición, está con nosotros Carlos Rodríguez Ámano, abogado por esta escuela, etcétera, ¿no? Entonces, vemos aquí, ¿no? ¿Cómo funcionan, pues, estos foros? ¿Sí? Se inscribieron, seguramente, ¿no? Aquí se da su nombre. No es muy ocioso, no lo voy a leer todo, pero hay participación, ¿no? Yo luego, participación ya, pues los diputados y diputadas también son ciudadanos, ¿no? Pero la participación de personas que no pertenecen a una agrupación política o que no son, pues, funcionarios públicos o que no son legisladoras y legisladores, ¿no? Aquí hay un intercambio de ideas, ¿no? Con un moderador, ¿sí? Y sí. Entonces, bueno, aquí podemos ver ese intercambio. O sea, ya no únicamente, insisto, es ver el contenido de la iniciativa, hay cápsulas informativas, hay otras personas, ¿no? Que intervienen, y así, ¿sí? Intercambios de ideas están moderados por una persona, ¿ah? Siguen, ¿no? Siguen el debate. Ese es uno de los foros, e insisto, ya pasó la discusión, pero en su momento, porque estos foros fueron mucho más, fueron previos, pues, a la discusión, de manera tal que aún si no hubiéramos asistido, aún si no los hubiéramos seguido, hubiéramos podido informarnos mediante esta página, ¿no? Ya lo había dicho el día de ayer. También supone, y lo volví a repetir hoy, también supone el Estado abierto que la información esté disponible para la ciudadanía en formato, como vieron, yo descargué la versión estenográfica, no se necesita, no está sujeta a copyright, no necesito de un software especializado, ¿no? Simple y sencillamente ahí está estas versiones, ¿sí? Y aquí, bueno, yo me puedo ir interesando o hay los resúmenes de los mismos, ¿no? Miren esto, que también se descarga así, en un documento de PDF. Sí me siguen, ¿verdad? Déjenme ver. Sí.
Y esto se va cargando casi conforme se genera la información, de manera tal que vamos a suponer que los ejercicios del Parlamento abierto se elaboraran como había pensado. No sé. Bueno, no importa, esto es nada más una. Bueno, a ver, era una demostración, ¿no? Que se llevaran a cabo con estas dos vertientes: los foros de Parlamento abierto, donde participan distintas personas, ya me pueden informar, y después la participación en la discusión con los medios de las tecnologías, ¿no? Entonces, miren, o sea, aquí todo esto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, todo, o sea, toda esta información. De manera tal que aquí tendríamos, por ejemplo, digo, son 2.876 páginas, nadie las va a leer, muy poca gente, mensajes de los grupos, de los coordinadores parlamentarios, ¿sí? Pero estos son condiciones de posibilidad para la deliberación. Podremos no estar de acuerdo con unos con otros. No obstante, tenemos información para contrastar. No quiere decir que vamos a llegar al acuerdo. Como ya leí lo que decía aquí, cambió mi opinión. Puede ser, no necesariamente es así. También puede ser, lo leí y reforzó mi opinión, cualquiera que ésta sea, ¿no? O sea, la idea del Parlamento abierto es sobre todo promover, producir canales de diálogo, producir deliberación, insertarnos como ciudadanas y ciudadanos en el espacio público, que tengamos un peso específico, digamos, que nos involucremos y obligar, no me gusta decir obligar, pero bueno, obligar a las y los legisladores, a las y los tomadores de decisiones, porque es parte de un diseño de Estado, Estado abierto, a que por lo menos respondan a la ciudadanía cuando ésta tiene inquietudes, ¿no? Que hagan del conocimiento público sus posiciones, sus porqués, estando nosotros de acuerdo o no, ¿sí? Entonces, este es un principio, esta es una forma de ejercer el Parlamento abierto, ¿no? Y otra forma, ya voy a cerrar aquí, dejo de compartir. Este es estrictamente, ¿no? Es una herramienta que todos los ejercicios abiertos se precian de hacerlo de tener, sí, por supuesto. Ahí es donde podemos encontrar esa información. Y desde luego, este esfuerzo, como ven, fue bastante importante, ¿no? Otra vez, independientemente del resultado, aquí no nos tenemos que concentrar, por lo menos ahora, en el resultado material. Es decir, ¿se aprobó la reforma o no se aprobó? Y yo estaba en desacuerdo, o las mayorías, o el debate político, sino en el involucramiento que tiene la ciudadanía. Exacto, lo importante es el proceso, y lo importante, pues, es que haya un involucramiento ciudadano, que haya una discusión más allá del espacio legislativo, ¿no? Pero también con los legisladoras y legisladores, ¿sí? No solo en aras de vigilar, ¿no? No solo en aras de esto del control, sino en aras, insisto, de debatir cuáles son los términos bajo los cuales queremos construir nuestra esfera pública, nuestra esfera política, ¿no? Que es lo importante. Bueno, esa es la vertiente formal. Vamos ahora a un ejercicio que también tiene que ver con Parlamento abierto, pero que es la posibilidad de acceder a la información con que cuentan o que utilizan. Espérenme, porque esto no lo voy a compartir aquí. Por alguna razón, permítanme. Con que cuentan los parlamentarios en este caso, ¿no? Déjenme ver si abriéndola desde aquí, porque tenía abierta la ventana de la Cámara de Diputados, pero por alguna razón no se podía compartir, pero es raro. A ver si aquí ahorita sí la puedo compartir desde acá, solamente para ver esta parte que les decía. La información, otra vez, ¿no? Nada más que me equivoqué de dirección. Permítanme. Lo voy a compartir así. Y ahorita digito la dirección correcta. No sé por qué me enlaza a diputados.com. La página de diputados. Y esto, ¿no? La información. Podemos ver prácticamente todo, ¿sí? Aquí está esta parte que es lo que me interesa, los datos abiertos. O sea, los
Los parlamentos abiertos permiten esta cuestión de los foros en donde se discuten los términos de las iniciativas y viene toda esta otra información que se genera, las versiones estenográficas, los libros blancos, pero todas las páginas, bueno, muchas de las, sería deseable que todos los órdenes de gobierno, todos los órganos del Estado tuvieran estos portales de datos abiertos, porque los datos abiertos son fundamentales para la política de justicia abierta, de gobierno abierto o de parlamento abierto. Y ahí vamos a encontrar distintas cuestiones que son con las que trabaja en este caso el parlamento, ¿no? Podemos ingresar al diario de debates para quien le interese, las sesiones, vemos las versiones estenográficas de las sesiones, los podemos descargar en PDF, ¿no? O en otros formatos, las intervenciones, y otra vez, información accesible. Y vuelvo al ejemplo que yo había puesto el día de ayer del acceso a la información. El acceso a la información, yo hubiera tenido que entrar a el sitio, no es una crítica al acceso a la información, porque supuso romper muchas inercias, muchas lógicas, y sigue siendo importante. Pero habría una solicitud. No era el caso, pero vamos a suponer que los diarios de debates no fueran públicos, y entonces yo tuviera que, primero, saber qué diario de debates, o pedir todos los de una temporalidad, ¿no? Quiero los diarios de debates relativos a la modificación constitucional de 2008, la reforma penal. Y entonces los solicito, y entonces me los da, pero ahí ya hubo una pérdida un desfase de tiempo, y yo necesito trabajar con esos, ¿no? Entonces aquí puedo ver hasta el histórico, puedo ver iniciativas de ley, ¿sí? Miren, ¿desde cuándo? O sea, el histórico es importante porque desde agosto del 85, entonces entramos a las listas, vamos a ver el 85, primer periodo ordinario de sesiones, la Ley Federal del Trabajo, o sea, para trabajos históricos, para documentación, reformas constitucionales, ¿no? Entonces aquí me dice inclusive quién presentó la iniciativa, ¿sí? Pues podemos irnos a este diario de debates número 23, y miren, las iniciativas de reformas constitucionales, la exposición de motivos, o sea, para estudios, para información, ¿no? Aquí están las iniciativas, lo que se propone, ¿no? Artículo 27, o sea, aquí podemos inclusive ver algunas cosas relativas a la tierra, ¿no? Facultades del Congreso, ¿sí? Pero como ven, es información inmediata, ¿sí? Entonces, bueno, eso. Los informes de gobierno, que luego resultan también importantes. Comparecencias, miren. Bueno, todos esos datos, ¿no? Están abiertos para las personas, ¿no? Intervenciones. Pero además de eso, bueno, esa es la información parlamentaria. Además de eso, nosotros podemos conocer también gracias a esto. Voy hasta atrás. Perdón, era aquí, ¿no? Déjenme ver si estoy compartiendo la pantalla que yo quiero que ustedes vean. Sí. Ok. Entonces, me voy para acá. Y vamos, por ejemplo, ya no solo esto, ¿no? Vamos al trabajo legislativo. Entonces, lo mismo. Déjenme ver que ustedes estén viendo lo que yo estoy viendo. Sí. No sé por qué no sale aquí, pero aquí. ¿Sí? Entonces, actas, programas de trabajo, pero puedo verificar esto, ¿no? Asistencias. Bueno, aquí no tengo los permisos, aquí no está tan abiertos los datos. Pero bueno, no importa. Votaciones, vamos a ver si eso sí me admite. Aquí ya podemos hacer críticas, ¿no? A la página, a la accesibilidad que tiene. Bueno, no importa. Aquí el chiste es que todos estos, podemos conocer, pues, el trabajo legislativo, podemos conocer históricos, podemos conocer, y es que a mí me interesaba mostrarles, no solo, sí, la Gaceta Parlamentaria, esto, ¿no? Las iniciativas, los dictámenes, los puntos de acuerdo, pero además información relativa a cada uno de las y los diputados. Aquí hay una forma, nada más que ahorita no la encuentro, pero de acceder, por ejemplo, a las comisiones, ¿no? ¿Quiénes la integran? Comisiones ordinarias, permanentes, ¿cuáles son? ¿Sí? Vamos a, por ejemplo, una comisión a las ordinarias, ¿sí?
qué asuntos tratan, en dónde se encuentran, ¿sí? Entonces también para una persona que tuviera un interés específico, pues podría ir a esto, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la Comisión de Justicia. Aquí está, y aquí está quienes las integran, ¿sí? Y cuál es, además, cuál es su composición. Aquí está quien la preside, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, todo eso es información y que podemos además estar al pendiente del trabajo parlamentario. Claro, supone tiempo, supone que hay un interés, pero ya no nada más un interés específico, es un interés de quien sea, ¿no? Ah, me voy a meter a ver qué hacen los diputados, a ver por qué promovieron tal cosa, a ver cuáles son los términos de esto, ¿no? Bueno, eso, los ejercicios, hasta ahí lo voy a dejar. Ah, sí, Ángel Rodríguez, por favor. Gracias, una disculpa por el tema técnico de la cámara. Quería hacer nada más un comentario sobre datos abiertos, porque estamos muy acostumbrados a pensar que datos abiertos es publico la información y ya queda, ¿no? Y ahorita lo que estábamos viendo en la página de diputados es que cualquiera puede, por ejemplo, copiar y pegar el texto del diario de debates, ¿no? Y hago este ejemplo de copiar y pegar porque muchas veces cuando presentan otras instancias gubernamentales algo que dicen que está en datos abiertos, es un PDF del escaneo de la fotocopia, ¿no? Y entonces, uno de los elementos fundamentales de datos abiertos es que cualquiera puede trabajar con esa información. Entonces, si lo tuviéramos en el escaneo, ¿no? No puedes ni siquiera copiar y pegar, tienes que capturarlo tú de nuevo, tienes que trabajar extra, etcétera, etcétera. Entonces, ese entendimiento de lo que son datos abiertos, como que todavía falta mucho digamos, por impulsar o por hacer entender todavía dentro de autoridades que si bien están compartiendo información, pues no solamente compartir por compartir, sino determinar que esa información pueda ser utilizada lo más fácilmente posible por la ciudadanía para que entonces esa información realmente pueda funcionar para una participación efectiva, ¿no? Sí, a ver, nada más una pequeña acotación. Efectivamente, los datos abiertos suponen, en principio, que uno pueda... Perdón, me estaba acercando porque hay un poquito de ruido en el exterior y si no me acercaba no escuchaba lo que me comentaba. Los datos abiertos suponen, en principio, que uno efectivamente pueda replicarlos, ¿no? Esto es un ejercicio de verificación. Si uno entra a la página del gobierno X, y entra a la página de datos abiertos, efectivamente, cuando se trate, por ejemplo, de información estadística, de instrumentación de políticas públicas, uno podrá descargar el archivo en Excel y correr los propios datos, hacer las propias gráficas y verificar si efectivamente... Sí, ahorita. Vamos a eso. Entonces, es que comenta el compañero Roberto Ramírez, supuestamente la información debe estar en Word, en Excel o en PDF editable. La mayoría está escaneado y solucionado. Hay información que por su propia naturaleza puede ser editable o replicada, ¿no? El ejercicio, en el caso de los gobiernos abiertos, el ejercicio se trata justamente de verificar si efectivamente la gráfica es correcta, de ver si como ejercicio estadístico está bien, las variables, etc. Las iniciativas no tienen esa naturaleza. Yo no podría editar, pero yo podría editar una iniciativa de ley, pero en realidad, pues la iniciativa que se va a discutir no es la que yo edito. O sea, si bien es cierto que yo puedo descargar la información, esto no necesariamente quiere decir que yo, como persona, pueda editar toda la información, porque hay información que por su propia naturaleza no es editable, en términos de que no es práctico que yo edite. O sea, yo no podría, insisto, editar una iniciativa de ley, editar el diario de debates. Editar el diario de debates sería atroz que alguien lo pudiese editar, porque entonces, si son históricos, podrían contenerse ahí mentiras, ¿no? Entonces, no todos aunque en principio los datos abiertos suponen eso, hay cierto tipo de datos que no son susceptibles de edición, porque lo que queremos conocer en las iniciativas es el contenido de lo que se va a discutir, qué decía el dictamen. El diario de debates tiene que ser fidedigno, las versiones estenográficas también, ¿no? Entonces, y pasa lo mismo con las sentencias, ¿no? Con la justicia abierta. El chiste es que se dé a conocer el contenido de la sentencia. No tanto que se pueda modificar, porque si se puede modificar, entonces ahí sí tenemos un problema, ¿no? Entonces, yo diría eso nada más como acotación
de que no toda la información por su propia naturaleza es susceptible de ser modificada. Noel y Lisbeth Zamudio, por favor. Gracias. Es que como que son dos nociones, ¿no? De datos abiertos. Por un lado, la noción que tenemos desde esto del gobierno abierto, y por otro lado es el criterio técnico que el INAI verifica. Yo soy enlace de obligaciones de transparencia aquí en mi junta distrital, y cuando hablan de datos abiertos significa que tenemos que presentar la información y la documentación en OCR para que la ciudadanía, por ejemplo, en el caso de las facturas, pueda verificar que el CFDI que nosotros estamos presentando para comprobar un gasto está vigente, realmente existe, no es un documento alterado, ¿no? Y a lo mejor creo que esa es como que la distinción o la diferencia que estamos haciendo y hasta un poquito confundiendo en este momento. Sí, sí, efectivamente. Tendremos que hacer esa distinción justamente entre datos que pueden ser editables y cuáles no. Javier Escalante, por favor. Sí, solamente como creo que parte del comentario que comentaba el compañero Ángel, que me antecedió con el sueldos, se refería a que, por ejemplo, los editables, básicamente como algo muy fácil, ¿no? Si uno quiere copiar el texto y pegarlo en un Word, imprimirlo nuevamente, a lo mejor no quieres copiar todo el PDF, simplemente un párrafo. Si está escaneado, tienes que convertir ese archivo en un Word, tener internet, descargarlo nuevamente, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que a eso se refería, a que el archivo esté ahí, no necesariamente que lo puedas editar como Wikipedia, pero sí que lo puedas tener en un formato amigable para tu uso, ¿no? Para que la ciudadanía pueda usarlo de la mejor manera. Creo que igual es como que a eso se refería más que a editarlo propiamente, ¿no? Correcto. Ok, sí. Gracias. Roberto Ramírez, por favor. No se escucha. Después. Ok. Quedamos pendientes, ¿no? Con Roberto Ramírez. Sería formato de fácil acceso, dice Jorge Eduardo Castillo. Sí, bueno, claro, ya entendí la parte, ¿no? No todos los documentos son editables, pero sí, efectivamente, tendría que ser sencillo replicarlos en su contenido, poderlos leer en Word, y que además no estén sujetos a estas encriptaciones, etcétera, ¿no? Bueno, voy a compartir ahora la presentación. Sigan abiertas las participaciones, como ya saben, ¿no? Voy a compartir la presentación para que sigamos hablando. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Las derivas de los gobiernos abiertos, esta idea de los elementos básicos. Me voy a seguir de largo con la presentación porque ya lo comentamos, ¿no? Y ahora, algunos parlamentos abiertos o instituciones que pugnan, que promueven la idea de voy a hacer grande la presentación, a ver si no, no puede ser, olvídenlo. Es que siempre es un problema, cuando pongo en modo presentación, a ver, no sé por qué me pasa eso. Bueno, disculpen ustedes que no lo pueda, mis conocimientos técnicos no dan para poderlos, pero decía, distintas organizaciones, ¿no? Que obviamente incluyen a los parlamentos, los congresos, suscriben acuerdos para que en la medida de lo posible se fomente la herramienta de parlamento abierto para con la ciudadanía, ¿no? Entonces está Parlaméricas, ¿no? Una institución que promueve esta diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano, que está, insisto, es un acuerdo, pues, compuesta por 35 legislaturas, para promover el diálogo cooperativo, para promover la existencia propia de parlamentos abiertos, ¿no? Y entonces, lo mismo, ¿no? La idea de la participación, de la ética, de la probidad y promover políticas públicas para que en la medida de lo posible los objetivos de los parlamentos abiertos se cumplan, ¿no? Desde luego, estos organismos también hacen observación y evalúan si determinado ejercicio de parlamento abierto fue fructífero, si no lo fue, ¿no? En qué falló, etcétera, ¿no? Pero parten de la idea de que los congresos suscriben estos acuerdos, ¿no?
No son necesariamente acuerdos vinculantes en el sentido estricto, ¿no? Sino son acuerdos de cooperación. En Parlaméricas está Canadá, Estados Unidos, México, las dos cámaras federales y estos otros países, ¿no? Aquí otros países del Caribe que también participan, ¿sí? De Sudamérica, estos otros con los distintos órganos de representación y deliberación. Y, pues bueno, esto, promover la apertura legislativa, ¿no? Aumentar la transparencia, el acceso a la información pública, con las vertientes que ya vimos, o sea, no únicamente los ejercicios formales, ¿no? De que se discutan en los foros, que haya moderadores, que se abran los registros, sino que haya acceso a la información, rendición de cuentas, y desde luego que esto vincule de manera más efectiva a la ciudadanía. Como vemos aquí, desde que se incorporó a Parlaméricas en 2015, la red realiza talleres, intercambio entre pares, produce herramientas, ¿no? Y también hace como una especie de formación para las y los legisladores, ¿no? Para combatir la corrupción, para aumentar la confianza pública, y me parece que todo esto apunta a lo que hemos hablado a lo largo de las sesiones, el diálogo, ¿no? Desde luego, la eficacia institucional, etcétera. ¿Cómo se gobierna? No sé si alcancen a ver esta parte, ¿no? Pero hay un comité ejecutivo que se elige, se compone por la o el presidente, que también cumple funciones de segunda o vicepresidente del Consejo Parlaméricas, tiene un vicepresidente y cada una de las regiones tiene su vicepresidente, ¿no? Hay alianzas, en México existe la Alianza para el Parlamento Abierto, en donde igualmente, pues esta idea, ¿no? De las organizaciones de la sociedad civil y otra vez, el acento puesto en la información, el acceso a la información, desde luego con el elemento de protección de datos e instituciones legislativas. Procuran que en la medida de lo posible los 32 congresos locales, así como el Congreso de la Unión, cumplan con principios y acciones de Parlamento Abierto. Estas que podríamos ver por acá, más o menos se pueden vincular a esto, ¿no? A la transparencia, a la rendición de cuentas, a la participación. O sea, esto, permitir que la ciudadanía forme parte de procesos de toma de decisiones, y que ya vimos algunos de sus elementos, de sus componentes, e inclusive hice una pequeña idea, que insisto, seguramente ya habrá alguien que la haya trabajado inclusive mejor, pero bueno, entonces esos son, digamos, como ciertos principios, ¿no? ¿Quiénes organizan esta alianza para el Parlamento Abierto en México? Distintas organizaciones sociales, ¿no? Que buscan justamente esta idea de acceso a la información, replicabilidad y que desde luego se abran los foros de discusión, ¿no? Esta APA, Alianza para el Parlamento Abierto, ¿no? Que es una coalición de instituciones legislativas, organizaciones de la sociedad civil y órganos garantes de acceso a la información que establezcan que justamente es todo lo que dijimos desde el inicio, ¿no? Una nueva relación entre representantes y representados. En esto me voy a detener para seguir redondeando la idea de definiciones de la ciudadanía. Si nosotros pensamos no solo que la ciudadanía es un concepto jurídico que cristaliza o que da cuenta de momentos históricos, de debates, que hay distintas formas de definirla, que ahorita estamos en la idea de la ciudadanía democrática y sus condiciones y sus componentes, pero que también es un concepto relacional, tenemos entonces que la ciudadanía también se redefine no solo en el territorio jurídico, sino en el territorio político. En el territorio político en este sentido, en el sentido de decir, en tanto más participación exista, en tanto más relación exista entre gobernantes y gobernados, entre que los gobernantes tengan para el ejercicio de sus encargos que dialogar con la ciudadanía, no solo digo convencerlos, simple y sencillamente argumentar en términos racionales del porqué de sus decisiones, vamos a tener ciudadanía democrática, ¿no? En ese sentido, no solo en el sentido estricto de las definiciones, en la medida en que se fomenten las condiciones para que haya un intercambio de ideas en la esfera pública, tendremos también más condiciones de posibilidad para que haya ciudadanía deliberativa y, por lo tanto, democracia deliberativa,
que, insisto, por si hiciera falta, no quiere decir que los resultados vayan a ser consensos absolutos. Simplemente quiere decir que los resultados van a estar dialogados, aunque sean controversiales, van a estar, por lo menos vamos a estar de acuerdo en que fueron parte de un proceso de discusión, ¿sí? Entonces, bueno. Y son distintas las organizaciones, ¿no?, que integran este grupo impulsor para la Alianza del Parlamento Abierto, Arena Ciudadana, Borde Político, bueno, distintas asociaciones que tienen pues sus objetivos, ¿no? Pero que son estas organizaciones de la sociedad civil que buscan, ¿no?, analizar, contribuir, y que son compuestas por ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Y que tienen además diferentes objetivos, ¿no? Aquí, por ejemplo, una organización ciudadana feminista, otras independientes, sin filiaciones partidistas, bueno, siempre van a decir que son sin filiaciones partidistas, otras instituciones, ¿sí? Y bueno, otros principios del Parlamento Abierto, ¿no?, que ya habíamos visto, pero que vamos a referirnos, y que además refuerzan lo que hemos dicho hasta ahorita. El derecho a la información, que ya lo vimos, la participación ciudadana y rendición de cuentas, información parlamentaria, vimos cuál es más o menos, ¿no?, presupuestal y administrativa, sobre legisladores también vimos, ¿no?, histórica, vimos en la idea, en la página de internet también esto, datos abiertos y no propietarios, que es a lo que se refería, ¿no?, que sea de fácil descarga, que no requiera de software especializado, conflictos de interés, en el caso de las y los legisladores, y cuando los haya, que se hagan públicos, y que se legisle a favor de gobierno abierto con estas características, ¿no? Aquí vemos cada uno de los principios desarrollados, ¿no? En el derecho a la información, pues obviamente aquí, por un lado, está la ley de acceso a la información, ¿no?, cuerpo legislativo, procedimientos para que se hagan solicitudes de información, pero también para que se acceda a la misma por medio de la página web, o que hay una oficina de enlace, ¿no?, que también está en el sitio web. Vimos en las comisiones, puede ser que haya alguna persona que necesite información específica, que necesita ponerse en contacto con su representante, y que entonces lo haga a través de esto, ¿no? Y está en la página de internet. Lo mismo cuando la rendición de cuentas, vimos, bueno, no digo que no haya sido tan fácil, tampoco le dediqué demasiado tiempo, pero ver las votaciones, que eso sí venía en una pestaña que decía historial de votaciones, la asistencia, eso no lo pudimos ver por alguna razón, pero tanto en el pleno como en comisiones, los informes anuales de actividades, que luego los publicitan, pero independientemente si no, o sea, los publicitan en espectaculares, sí, pero aún si no lo hicieran, ahí podemos acceder en la página de internet. O sea, esto lo importante es que se liga con las tecnologías de la información y la comunicación, no solo en las redes sociales, como expuse al principio de la clase, sino en la propia página de internet. Ese es un componente importante. Y claro, ya dije, tiene sus desafíos porque no todo el mundo tiene acceso a internet, no todo el mundo tiene una conexión a internet, ni siquiera sabe necesariamente utilizarlo. Hay muchas brechas y desigualdades económicas que impiden esta parte. Pero bueno, ¿no? Contacto directo con los representantes, luego podemos acceder, ahí ya no lo hicimos, ¿no? Pero podemos ver cuál es su correo electrónico y pues escribirles. Yo no sé si contesten o no, supongo que sí. También teléfonos, etcétera. Y todo esto, insisto, está en la página de internet, y también como parte de la participación y rendición de cuentas, pues la consulta popular y la iniciativa ciudadana, ¿no? La información parlamentaria, eso vimos que está ahí, y además de la explicación técnica, ¿no?, está esto que vimos, ¿no? Las comisiones ordinarias, las especiales, la comisión permanente, etcétera, ¿no? El número y periodo de la legislatura, toda esa información, listas de votaciones. Me estoy yendo rápido porque esto lo vimos pues en la página, ¿no? Igualmente esta información presupuestal y administrativa, lo que se aprobó y ejerció, que esto siempre fue un tema, ¿no? Siempre ha sido un tema. Cuando empezaron las leyes de acceso a la información, lo que todo mundo deseaba saber, y claro, es legítimo y es entendible, era en qué se gastaba, cómo se gastaba y por qué se gastaba, ¿no? Entonces, la información presupuestal, que también idealmente está ahí. Y no solo esa, si nosotros entramos a la página de la Auditoría Superior de la Federación, podemos revisar la cuenta pública, el informe de la cuenta pública, ¿no? Luego eso se replica en los medios de comunicación, pero aquí tenemos información directa, ¿no?
Entonces, en ese sentido, no nada más es vigilar en sentido estricto, sino la información, informarnos sobre legisladores, ¿no? Igualmente, no, esto no lo vimos en la página porque ya no me detuve en eso, pero se puede observar. Todavía la tengo abierta. No. Bueno, se puede observar, o sea, si uno entra a la página, ahí a donde entré, diputados.gov.mx, y viene esta información, viene el perfil, viene su formación académica, su foto, a qué grupo parlamentario pertenece, ¿sí? Su correo electrónico, sus redes sociales, etcétera. Toda esta información de las y los legisladores, ¿no? Para que uno vaya a conocer. La información histórica sí la vimos, ¿no? La actividad legislativa, vimos, por ejemplo, esta iniciativa de 85, eso fue nada más por mera curiosidad, pero el chiste, pues, es que uno puede entrar inclusive por curiosidad a conocer el trabajo legislativo. Desde luego esto puede ayudar para quienes tengan interés de hacer estudios históricos, pero aún si no se tuvieran, pues simple y sencillamente para conocer un poquito, ¿no?, de los antecedentes, ¿no? Vimos también en el caso del Parlamento Abierto que tenía su propia política de datos abiertos, el Parlamento Abierto de la Reforma Energética, y que además del libro blanco, las versiones estenográficas, están los enlaces para ver los foros en YouTube, ¿no? Es decir, en redes sociales. Y aunque ya se llevó a cabo, la idea de los parlamentos abiertos como ejercicio formal es que sean antes de las votaciones y razonablemente antes, no, que bueno, el Parlamento Abierto acabó ayer y entonces mañana se lleva a cabo la votación, ¿no? Porque también se supondría que idealmente en la discusión parlamentaria se tomaran en cuenta lo que se dijo en el Parlamento Abierto. Esto no necesariamente sucede, ¿no? Pero bueno, hay estos foros, por lo menos, ¿no? Hay información, y en esa información se fomenta una mayor y mejor discusión pública, por lo menos, y por lo tanto se fomenta también que haya mayor participación ciudadana. Esto que ya vimos, ¿no? La cuestión de que se puede descargar, que es lo que creo que nos comentaban, ¿no? Nadie tiene control exclusivo, es descargable en un formato abierto y no propietario, tanto el listado de representantes, el listado histórico de representantes, la base de datos de asesores parlamentarios y consultores, de las comisiones, de las versiones públicas, que eso sí lo vimos, ¿no? Y bueno, eso. Información que se puede descargar de manera masiva, ¿no? La accesibilidad, igualmente las instalaciones, las sesiones son accesibles, abiertas al público, la transmisión real de los procedimientos parlamentarios. En la página del Congreso se puede igualmente acceder, ¿no? La dirección de las oficinas, se puede acceder físicamente a las sesiones del Pleno, claro, se tiene que solicitar un acceso, ¿no? Pero también se transmiten por medio del canal o por el canal del Congreso, ¿no? Que eso también fomenta el diálogo, ¿no? El domingo hubo mucha gente, yo porque no pude, pero que estaba pendiente del canal del Congreso, ¿no? Cosa que ya de por sí, o sea, eso ya me parece que es algo positivo, ¿no? Independientemente de que si el debate fue precario o no lo fue, etcétera, pero pues que el domingo de Semana Santa hubiera, pues, ¿qué les gusta? 1,000, 2,000, 10,000 personas en el canal del Congreso, que seguramente tiene uno de los ratings más bajos de la televisión, estuvieran al pendiente muchas personas o a través de internet. Eso nos habla de ciudadanía interesada, por lo menos, ¿no? A lo mejor tiene que ver por la polémica alrededor, pero aún así había discusión en ese sentido. Los conflictos de interés, igualmente, ¿no? Las acciones de cabildeo, mecanismos para evitar conflictos de interés, la conducta ética de los representantes. Entonces también, ¿no? Se regula el cabildeo, los encuentros, reuniones con personas, empresas, grupos de interés, se publica estos registros, ¿no? Entonces uno puede más o menos rastrear este tipo de cosas para ver por lo menos qué posición tiene una diputada, un diputado, ¿no? Y desde ahí, pues, cuestionarlo o apoyarlo, ver si uno tiene posiciones iguales, ¿no? También códigos de ética y conducta para los legisladores, ¿no? Igualmente, se hace una lista de casos de conflicto de interés que hayan surgido en la legislatura y se hayan presentado ante la mesa directiva. La legislación a favor del gobierno abierto, pues leyes, ¿no? Políticas de gobierno abierto, para que todas las funciones de la vida parlamentaria se incorporen en los principios que hemos dicho. Esta agenda de Parlamento Abierto,
y la materia de gobierno abierto en todos los otros órganos del Estado, ¿no? Parlamento abierto en México, en cuanto a los indicadores, qué tanto se ha cumplido, ¿no? Qué tanto se ha satisfecho, falta datos abiertos y software libre, que es uno de los comentarios que nos hicieron, información presupuestal, conflictos de interés, eso todavía como que hay desafíos, el derecho a la información es bueno y vimos la página, está bastante bien, ¿no? La legislación también está bien, información histórica, pero hay todavía, les gusta decir, a mí no me gusta decir eso, pero áreas de oportunidad, ¿no? Falta ahí, ¿no? Igualmente, y estas organizaciones que fomentan el Parlamento abierto, también hacen estas, miren, aquí está en la diapositiva, quienes hicieron estos diagnósticos, ¿no? Por eso es importante que existan también, o sea, no solo es que el gobierno diga, bueno, ya hay Parlamento abierto, estos son los foros, sino que se puede evaluar que efectivamente eso exista, ¿no? Entonces, aquí están los diagnósticos entre el primero y segundo, en 2014 y 2017. Habrá que actualizar estos datos, pero vemos que sí hay algunas áreas que crecen, otras que no, ¿sí? Y así sucesivamente. Y bueno, aquí ya nada más es un video para recapitular, que ya no lo vamos a ver porque quiero abrir el espacio por si hubiera comentarios, preguntas con relación a esto, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión que deseen señalar con relación a lo visto? Si no fuera así, pues les agradezco por su asistencia, por sus participaciones, tanto en la clase de hoy como en la de ayer y en las otras clases que hemos compartido. Y como siempre, pues espero que se hayan satisfecho sus dudas, sus pretensiones con relación al Parlamento abierto, cómo funciona, cuáles son los principios que lo rigen, por qué es un mecanismo de participación ciudadana, cuáles son los desafíos, cuál es su vinculación con los otros mecanismos de participación ciudadana, la importancia de las tecnologías de la comunicación y la información, y desde luego cómo esto, conjuntamente con todo el diseño del Estado abierto, reconfigura la idea de ciudadanía, que es lo más importante, ¿no? Vimos el recorrido histórico, más o menos, aunque dijimos no es lineal, pero de cómo se ha transformado la ciudadanía y que la ciudadanía democrática, además de aceptar la diversidad, además de aceptar el conflicto, además de aceptar que todos ellos, siempre y cuando estén en los márgenes de lo democráticamente debido, es decir, la aceptación de la pluralidad, debata, ¿no? Que los términos del debate nunca son sencillos, que a pesar de los esfuerzos de parlamentos abiertos, no quiere decir ello que vamos a llegar a un consenso absoluto de las cosas, porque siempre va a haber posiciones y que propiamente, además, la ciudadanía democrática reconoce que hay posiciones distintas y que son igualmente válidas, siempre y cuando se ciñan a las reglas democráticas. Por mi parte es todo. Les doy las gracias otra vez. Y, sí, Reyes Francisco, por favor. Doctor, muchas felicidades por los 2 días Gracias. que compartió con nosotros tanta información y tan valiosa. Daba la solicitud de que si nos podía proporcionar, compartir su exposición para tenerla y poderla sí. estudiar, vaya. Me lo solicitan, por favor, a este correo electrónico para, no nada más eso, cualquier información relativa a las sesiones en ese correo electrónico. Suelo responder rápido, ¿no? El mismo día o un día después. Si no lo hiciera, por favor, vuélvanmelo a requerir, porque a veces tengo un poquito saturada la bandeja y entonces, si no les he contestado, no digan así de, nada más prometió y no cumple. Mejor vuélvanmelo a solicitar, porque suelo responder rápido, ¿no? Pero también se me pierden luego los correos, la verdad. Bueno, a ese correo me pueden escribir, solicitar bibliografía, solicitar la presentación, yo con mucho gusto se les hago llegar. Pues muchas gracias nuevamente y pues que tengan un feliz miércoles. Hasta la próxima y que sea un fructífero diplomado. Ya no nos vemos, ya no van a tener que volverme a ver, por lo menos en este diplomado, que tuvimos 3 sesiones, las 3 las disfruté bastante, espero que ustedes también. Hasta la próxima, gracias. Hasta luego, saludos, cuídense, gracias. 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 Buenas tardes.
Muchas gracias. Gracias a ustedes.